Buenos días, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en una tarde preciosa, como todas las tardes aquí en Puerto Rico, la isla del Cordero. Hoy no voy a hacer ninguna reflexión. Hoy quiero plantearles unos textos. Hoy quiero hacer esto más interactivo para que también ustedes compartan y participen y me den sus impresiones. Voy a compartir unos textos que estuve leyendo un texto y me estuvo curioso, y luego de que le comparta estos textos voy a hacerles una pregunta, a la cual pues me gustaría que ustedes compartan conmigo cuáles son sus impresiones. Fíjate, vayamos a el libro de Juan, capítulo 17, verso 12. Esto que voy a hacer no es para tratar de entrar en una contradicción o controversia con cualquier tipo de teología. Lo que quiero es que podamos ampliar y ver que sea el Espíritu Santo quien nos guíe y nos dé el discernimiento y la sabiduría para poder ver cuál es el amplio conocimiento que Dios tiene, porque es su palabra, para que entonces nos las haga revelar a nosotros y que nosotros podamos entonces entender lo que el Señor quiere con su palabra para con nosotros. Más allá de eso, pues no quiero entrar en controversia, pero sí me gustaría que en los comentarios pues pusieran qué entiende, ¿verdad? ¿Cuál es la buena interpretación, libre de prejuicios teológicos preconcebidos? ¿Cuál es la buena interpretación que según el Espíritu le está dando? Acuérdense en una cosa: el Espíritu Santo no le da una interpretación a uno y a otro otra cosa, y a otro otra cosa, y a otro otra cosa. Tiene que haber una unidad, porque Dios es Espíritu. Los tres dan testimonio: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres dan testimonio en el cielo, pero los tres son uno. Así que, dado eso, vayamos a Juan capítulo 17, verso 12. Dice la poderosa palabra del Señor: cuando estaba con ellos en el mundo. Tienen que leer, y si no lo pueden entender, vuelvan otra vez y lean. Y si no tienen entendimiento o se les escapa algo, vuelvan y lean, para que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Voy a repetir: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Jesús está orando aquí por los discípulos, según se menciona, ¿verdad?, en el encabezado del capítulo 17, cuando dice que Jesús ora por los discípulos, por sus discípulos. Y en el verso 9 él dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Así que en el verso 12 dice que cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. En la escritura, en las Biblias, siempre hay unos versos de referencia con unas letrecitas. En esa letrecita de aquí hace referencia al Salmo 41, verso 9.
Pues vayamos al Salmo 41, verso 9, a ver qué nos dice. Dice, en la oración pidiendo salud, según el título que le dan al capítulo 41, Salmo de David, dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Aquí hay una referencia que hace en este verso, y es que el hombre de su paz, el que David confiaba, que comía de su pan, alzó contra él el calcañar. ¿Dónde más hace referencia de esa expresión el calcañar? Vayamos a Génesis capítulo 3, verso 15. El pasaje de la redención. Génesis capítulo 3, verso 15. Interesante en la Biblia. Génesis capítulo 3, verso 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿De quién está hablando aquí el Señor? En el verso anterior, Dios le dice, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti, serpiente, y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, dará muerte, pero tú le herirás en el calcañar. Salmo 41, verso 9. Alzó contra mí el calcañar. Entonces, acuérdense que lo que estoy es dando textos para que vayan analizándolo, evalúen, escudriñen y entonces pues hagan comentario con respecto a Juan 17, 12. Ahora yo quiero que observen el próximo texto. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Juan 17, 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese.
¿A quién se refiere el Señor Jesús en Juan 17:12? Que el único que se perdió fue el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. ¿Cuál parte de la Escritura específicamente en el Antiguo Testamento se está haciendo referencia de Juan 17:12? Porque hay dos textos. Salmo 41, verso 9, que hace mención que comía de su pan, pero también hace mención de algo interesante: alzó contra él su calcañar. Y en Génesis 3:15, Dios le habla a la serpiente y le dice: y tú herirás en el calcañar. Y en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, Pablo hace mención del hijo de pecado, del hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, háganse la pregunta, evalúen los textos que le di. El primero fue Juan 17:12, que es el texto principal. Los textos del Antiguo Testamento haciendo referencia al hijo de perdición. Salmo 41, verso 9 y Génesis 3:15. Y en el Nuevo Testamento, el único texto que habla acerca del hijo de perdición. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Si más no tengo memoria, es el único texto que habla acerca de esa expresión, el hijo de perdición. Hagan sus averiguaciones, escudriñen, no lleguen a conclusiones sin antes escudriñar la Escritura, pero sin antes pedirle al Espíritu Santo que sea quien les revele lo que Él quiere que ustedes conozcan. No para entrar en unas teologías preconcebidas, sino para entrar en la claridad que tiene la Escritura, la cual se interpreta a sí misma no por hombre, sino por ella misma. No olvidemos nunca que por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo vino para dar vida y para darla en abundancia. ¿A quién se refiere Jesús con el hijo de perdición? Se los dejo ahí. Espero que puedan tener un buen ejercicio y, como le mencioné antes, esto es poder dar una buena interpretación libre de prejuicios teológicos preconcebidos, y que sea por medio del Espíritu Santo quien les dé la interpretación de vida a su palabra, que no es la mía ni la de ningún ser humano, es su palabra. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente tarde en el Señor, pero que sobre todas las cosas el Señor añada gracia sobre gracia a sus vidas. Amén.